amable señora presidenta, señores magistrados. La pregunta que subyace en este caso es una simple y contundente a la vez. ¿Puede el Estado, a través de un proceso penal, ignorar la aplicación del principio de legalidad penal y mantener procesada inconstitucionalmente a una persona sobre hechos que no configuran delito o que no fueron delito al momento de la supuesta comisión? Evidentemente la respuesta de carácter constitucional es que no. Sin embargo, la señora Fujimori se mantiene en esa situación desde hace más de 10 años, sometida a un proceso de carácter inconstitucional en la cual se ha visto incluso privada de su libertad y que cuenta actualmente con restricciones a la misma. Dicho eso sea de fondo, señores magistrados, vayamos al primer punto. Más allá que los dos procuradores insisten en la cuestión de procedencia e improcedencia, el Ministerio Público habría aceptado que esta lo es procedente, en tanto se ha concentrado en temas de fondo. El primer aspecto que debemos demandar es la persistencia del agravio. Y esa es la cuestión central aquí. Aunque ciertas resoluciones han sido declaradas nulas por, obviamente, la justicia ordinaria, no es menos cierto que el agravio se mantiene latente. Y la cuestión es simple. La imputación fiscal, la raíz del agravio se mantiene latente, a tal punto que la señora Fujimori continúa siendo procesada, a tal punto que la señora Fujimori viene siendo sometida a restricciones a su libertad. Por tanto, no es que el agravio hubiera desaparecido. Lo que se hizo con la nulidad fue reparar un vicio producto de una cuestión procedimental a raíz de la afectación del principio de congruencia procesal y se ordenó que se retrotraiga el proceso a una etapa intermedia. No ha puesto fin al agravio. Vale decir, la imputación se mantiene de manera muy puntual, de allí que no hay sustracción de la materia. Si es que el juez competente, el juez demandado en este caso, hubiera actuado, hubiera ejercido un rol como juez de garantía, obviamente no estaríamos aquí a ustedes reclamándole demanda constitucional, porque hubiera actuado de manera diligente, como le corresponde, como un juez de garantía. Pero no hizo eso. Al contrario, lo que hizo fue crear un antecedente no solo negativo para la señora Fujimori, sino un antecedente que no puede repetirse para cualquier ciudadano, porque lejos de ceñirse al mandato constitucional, lo que hizo fue apartarse de esto y convalidar una tesis de imputación totalmente inconstitucional. Si ello fuera poco, señores magistrados, hay que tener en cuenta que ustedes, como órgano máximo de la Constitución, no son simples espectadores formales de lo que acontece aquí. El artículo 1 del Código Procesal Constitucional establece que aún el agravio hubiera cesado, se puede en este caso declarar fundada la demanda cuando precisamente el agravio es latente, como sucede en este caso, porque la señora Fujimori, insisto, continúa siendo procesada. Y cuando además hay un deber de evitar la repetición. Y eso es lamentablemente lo que aquí viene sucediendo en 10 casos. El señor fiscal enumera un sinnúmero de casos totalmente ajenos al nuestro, sin saber si hay matices diferenciadores o no, cuestión que a nosotros no nos incumbe. Pero lo que sí es cierto que ese argumento no sirve de por sí solo para poder pretender que esta demanda se declare infundada. Ahora bien, identificado que este agravio se mantiene y que subsiste, corresponde analizar el origen del agravio en sí, insisto, la imputación fiscal. Y es que aquí surge el segundo argumento de nuestra pretensión, porque estos son actos, no son meramente postulatorios. Ustedes lo han dicho en su línea jurisprudencial por tantos años, y es una línea jurisprudencial que, si bien en algún momento estableció que los actos del Ministerio Público no eran sujetos de control, lo cierto es desde que hace casi más de 20 años la línea jurisprudencial del tribunal cambió y ha establecido que sí, los actos del Ministerio Público están sujetos a la Constitución, a la razonabilidad y a la interdicción de la arbitrariedad. Por eso es que incluso este tribunal ha declarado nulas acusaciones. Véase el expediente 684-2023, expediente 2803-2023 y recientemente el expediente 4382-2023. Por tanto, señores, permitir que, como sucede en este caso, el agravio que se mantiene latente siga causándole un perjuicio a la señora Fujimori y esperar, como dice el señor procurador del Ministerio Público, a que sea condenada, sería simplemente renunciar a los derechos fundamentales que le asisten y sería simplemente anular el proceso de habeas corpus. Superado eso, señores magistrados, hay que mirar a la realidad. Y ahí nace nuestro tercer aspecto, nuestro tercer argumento. Aquí nos encontramos estamos frente a riesgos hipotéticos. Eso es lo que les quieren decir. Aquí hay una afectación concreta y latente y una amenaza cierta
Pretender lo contrario es negar la historia de este caso, simplemente. Y llevamos casi 10 años. Este habeas corpus, señores magistrados, en lo conexo y reparador, ha sido, y ustedes lo pueden haber verificado, la señora Fujimori 3 veces privada de su libertad. 3 veces. 476 días privada de su libertad. Y actualmente, desde el 2020, con restricciones a su libertad. Tiene que ir al biométrico cada fin de mes y tiene que reportar absolutamente cada una de sus actividades de manera mensual al juzgado de investigación preparatoria. Por tanto, existe una afectación real y concreta, se mantiene en este caso el habeas corpus conexo y reparador, y además existe una amenaza cierta e inminente en el caso del habeas corpus preventivo. No podemos desconocer la historia de este proceso, señores magistrados. Sumado a ello incluso que se mantiene latente la imputación de parte del Ministerio Público y sumado a ello a las 3 veces que la señora Fujimori fue a prisión, una detención preliminar por 10 días declarada nula por la Sala Penal Superior por haberse identificado una seria afectación al principio de motivación de las resoluciones judiciales porque se advirtió un copia y pega del requerimiento fiscal a la resolución judicial. Una primera prisión preventiva dispuesta por 36 meses, bajada en su plazo por la Corte Suprema 18 meses y anulada por ese Tribunal Constitucional porque se identificó que se había afectado el principio de razonabilidad y proporcionalidad, y una segunda prisión preventiva por 15 meses dejada sin efecto por la Sala Penal Superior por haberse afectado, en ese caso, el principio de proporcionalidad, no son de menos. E incluso múltiples intentos de la Fiscalía que cada vez pretende, en este caso, revertir la comparecencia con restricciones sin convertirla en una prisión preventiva. Díganme ustedes, ¿acaso ese no es un criterio, acaso hipotético? No, son hechos reales, son hechos concretos. La amenaza está latente. Superado eso, señores magistrados, la Fiscalía en este caso cita, y ahí sí me tomo esa molestia de decir, no, ya existen en este caso pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a secciones de improcedencia de acción que en todo caso han dicho que debían de ser improcedentes. Cita, por ejemplo, el expediente 1902-2021, un caso de comparecencia simple en la cual no se establecía una cuestión de improcedencia de acción, sino que se discutía, era que se había declarado la nulidad del concesorio de una apelación de la misma. Expediente 2178-2023, lo propio, se había declarado la nulidad del concesorio de la apelación. 4310-2023, resolución que había declarado la improcedencia de un recurso de queja. Y en este caso, 522-2024, el agravio consideraba en una motivación de las resoluciones judiciales de una persona con comparecencia simple. Por tanto, la situación no es exactamente la misma. Por tanto, no se puede ver. Finalmente, para agotar el tiempo, cuarto argumento, la necesidad de un pronunciamiento de fondo por este tribunal. Señores magistrados, no basta con la nulidad que se hubiera ordenado, ni con que se hubiera retrotraído el proceso a la etapa intermedia. El control constitucional, en este caso, debe restablecer el derecho que se le ha vulnerado a la señora Fujimori y fijar un estándar de carácter constitucional que precisamente evite que se repiten situaciones como le viene pasando a la señora Fujimori durante 10 años. Sostener en este caso que la vía ordinaria es la vía correspondiente para reparar este agravio, en verdad es una falacia. Han pasado casi 10 años y los pronunciamientos judiciales, lejos de acotarse, en este caso, como lo venimos reclamando, a un estricto cumplimiento de los principios fundamentales, no hacen más que ser ilusorios y sumamente deficientes. De hecho, es cierto, el Tribunal Constitucional debe respetar las causas de la vía ordinaria, pero no es menos cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido que ingresará incluso al análisis del principio de legalidad en las cuestiones que tienen que ver con tipicidad cuando se afecta un derecho fundamental. Y aquí se está afectando de manera latente. Aquí no estamos hablando, señores, de una cuestión de subsunción netamente, o no estamos hablando aquí de que hubo o que no hubo delito. Acá lo que estamos hablando es que los hechos por los cuales se le está imputando a la señora Fujimori bajo los propios extremos de la Fiscalía no constituían delito. En suma, les corresponde a ustedes, señores magistrados, establecer un estándar y establecer, sobre todo, la vigencia de 3 cuestiones fundamentales. Primero, ningún ciudadano puede ser procesado por hechos que no constituyen delito. Segundo, el Ministerio Público tiene el deber y la exigencia constitucional de actuar con el principio de objetividad y respetando el principio de legalidad. Tercero, un juez de investigación preparatoria debe ceñirse estrictamente al rol que le confiere la Constitución y el ordenamiento procesal penal, actuar como un verdadero juez de garantías y un juez de control sustantivos de los actos del Ministerio Público. En conclusión,
el agravio persiste. Los actos del Ministerio Público son de control constitucional. La afectación a la libertad es latente y hay una amenaza cierta. Y finalmente, es evidente que la vía ordinaria no ha servido para reparar el agravio. Si lo que se pretende es esperar una condena y que luego de esa condena recién ustedes, como jueces constitucionales, ingresen entonces a analizar, señores, entonces habremos renunciado a lo que nuestra Carta Magna nos establece en el artículo 200. Y yo creo que todos estamos sumidos a ellos. La cuestión aquí es fundamental. Lo que se ha lesionado es el principio de legalidad penal y eso es lo que vamos a sustentar a continuación. Señores miembros del Tribunal Constitucional, la pregunta que cabe hacernos en este momento es si las imputaciones fiscales contra Keiko Fujimori violan el principio de legalidad. Y la respuesta es un rotundo sí, porque se le está a ella procesando actualmente por unos hechos que no constituyen delitos, por lo menos al momento en que estos supuestamente fueron cometidos. En relación con el lavado de activos, se le está imputando a ella básicamente la recepción de fondos de campaña en los años 2011 y abril de 2016, como un delito de lavado de activos, cuando en realidad, conforme a la configuración delictiva, en ese momento el delito de lavado de activos no castigaba los actos de receptación, en este caso de activos. Y en relación con el delito de organización criminal, pues tampoco, ya que descartado la comisión de un delito de lavado de activos, los delitos remanentes, que serían falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, no cumplen con el umbral superior a 5 años que requiere la actual redacción del artículo 317 del Código Penal para poder castigar a una supuesta organización criminal. Más allá de que incluso en el planteamiento fiscal, en relación con esta organización criminal, lo que existiría en todo caso es una finalidad de ganar elecciones presidenciales y una finalidad lucrativa, que también es otro de los requisitos que el artículo 317 en su actual redacción establece necesariamente para poder castigar el delito de organización criminal. Yo quisiera centrarme, obviamente en este caso, básicamente en los hechos que se imputan como acto de lavado de activos. Y al respecto creo que es importante que tengamos en consideración que hay dos formas de criminalizar el lavado de activos. Uno es el lavado de activos de proceso, que básicamente lo que hace es sancionar actos que se realizan en el marco de un proceso que busca dar apariencia de legitimidad a activos que en realidad proceden de un hecho delictivo. El Grupo de Acción Financiera ha establecido que este ciclo, este proceso de lavado tendría básicamente 3 fases en un proceso estándar. La primera fase sería el acto de colocación, que sería básicamente los casos en los que los activos que proceden de un delito se colocan en el sistema económico para iniciar el proceso de lavado. Por ejemplo, ponerlo en el sistema financiero, adquirir bienes inmuebles, comprar acciones en una persona jurídica, en una empresa. Luego de ello procede la segunda etapa, que es la etapa de ensombrecimiento, que es básicamente la intercalación de diversas operaciones que lo que buscan es ensombrecer el origen ilícito que tienen los activos. Esto muchas veces incluso a través de operaciones de carácter internacional. Y una vez que se ha conseguido ensombrecer el origen delictivo, se procede a la tercera etapa, que es la reintegración, que básicamente consiste en poner a disposición del propietario de los activos ilícitos, los ilícitos ya aparentemente lícitos, que en principio va a poder disfrutar tranquilamente porque en principio ya han sido materia de un lavado precedente. En el marco de este proceso, la tipificación del delito de lavado de activos se ha hecho básicamente a partir de los llamados actos de conversión y transferencia, que se hacen con la finalidad, a nivel de la colocación, pero que se hacen con la finalidad de ensombrecer. Por eso los tipos penales dicen que los actos de conversión y transferencia deben tener la finalidad de evitar la identificación del origen, es decir, estar orientados hacia un acto de ensombrecimiento. Y luego están los llamados actos de ocultación, que básicamente lo que buscan es eliminar precisamente el rastro de los activos en el sentido de proceder de un hecho delictivo. Esos son los llamados actos de ocultación que se dan básicamente en la etapa de colocación. Esta es la forma de criminalizar el lavado de activos en un sentido de actos que se realizan en el marco de un proceso de legitimación aparente de capitales. Pero además hay una segunda forma de criminalización, que es del llamado delito de lavado de activos de receptación patrimonial, que castiga básicamente el hecho de recibir y tener activos de procedencia delictiva que se sabe que tienen esa procedencia, sin que necesariamente se tenga que cumplir con la finalidad de tratar de evitar la identificación de su origen. Los instrumentos financieros, Convención de Viena, artículo 3, Convención de Palermo, Convención de Mérida, establecen que la obligación de los estados de criminalizar el lavado de activos está referido solamente al delito de lavado de proceso. No por el contrario en el caso de los llamados delitos de lavado de activos de receptación patrimonial, que se regulan y se mencionan como actos de tenencia. Porque si uno revisa las convenciones internacionales antes mencionadas, podrá verificar que establece las convenciones
que la criminalización del delito de lavado de activos de receptación patrimonial se hace según lo admita los conceptos fundamentales del derecho vigente y los principios constitucionales de cada país. Es decir, el compromiso internacional de los países de criminalizar el lavado de activos está referido al lavado de activos de proceso. Y si lo entiende compatible con sus principios constitucionales y jurídicos, cada ordenamiento, cada Estado podrá incluir también el delito de lavado de activos de receptación patrimonial. ¿Qué sucedió con el Perú? El Perú aprueba la ley 27765, que es la ley de junio del 2022, que cumple con los estándares internacionales asumidos por las convenciones y tipifica en 2 artículos los llamados actos de lavado de activos. En el primer artículo, los actos de conversión y transferencia, efectivamente en el marco del proceso de lavado, porque como se puede ver, ahí dice, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, es decir, actos de colocación para ensombrecer. Y en un segundo artículo agrupó los llamados actos de ocultación y tenencia. Y alguien podría decir, bueno, como está incluyendo los actos de tenencia, que serían adquirir, utilizar, guardar, custodiar, mantener en su poder, entonces significaría que nuestro país ha incluido las 2 formas de comisión del delito de lavado de activos. Pero resulta que si uno lee completamente el artículo 2 va a poder verificar que los actos de tenencia requieren el cumplimiento de la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso. Es decir, el legislador nacional decidió que los actos de tenencia debían presentarse necesariamente en el proceso de lavado. Es decir, ser actos de colocación que tengan como objetivo evitar la identificación del origen delictivo y por lo tanto pasar a la etapa de ensombrecimiento. Es decir, nuestro legislador, al incorporar el delito de lavado de activos conforme a los estándares internacionales de las convenciones internacionales con la ley 27765, decidió que los actos de tenencia se tenían que cometer también en el marco de un delito de lavado de proceso. Por lo tanto, en el Perú solo estuvo criminalizado en ese momento el delito de lavado de activos de proceso. Y lo mismo sucedió con el decreto legislativo 1106, que es la que sustituye la ley 27765, que prácticamente recoge el mismo esquema, solo que incluye una tercera forma de actos que se realizan a nivel de la colocación, que son los actos de traslado y transporte, siempre con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso. Es decir, que incluso en el tenor vigente en abril de 2012, que es la ley actual, dicho sea de paso, en su tenor original, se establecía que los únicos supuestos de lavado de activos criminalizados en el Perú son los de lavado de activos de proceso, no de receptación patrimonial. Esto cambió en noviembre del 2016, que se modifica el decreto legislativo 1106 con el decreto legislativo 1249 y se elimina del artículo 2 la finalidad de impedir o evitar la identificación del origen, incautación o decomiso. ¿Y eso por qué es importante en el análisis que estamos haciendo? Porque eso significa que a partir de ese momento los actos de tenencia se pueden castigar efectivamente sin tener esa finalidad de impedir la identificación de su origen. Por lo tanto, a partir de noviembre de 2016, y después, mucho después de las imputaciones que se le hace a la señora Keiko Fujimori, porque a ella se le están haciendo imputaciones de 2011 y abril de 2016, pero recién en noviembre de 2016 se incorpora con claridad como una forma de lavado de activos en el país el delito de lavado de activos de receptación patrimonial. Por lo tanto, es a partir de ese momento en el que recién se criminaliza este supuesto. Pretender castigar un acto de receptación patrimonial ocurrido antes de noviembre de 2016 es aplicar retroactivamente una ley penal, lo que resulta abiertamente inconstitucional. Con esto voy concluyendo. ¿Qué es lo que imputa el Ministerio Público a Keiko Fujimori? En realidad le imputa actos de receptación patrimonial, es decir, haber recibido activos que ellos asumen que es de procedencia delictiva, porque el que lo diga el Ministerio Público significa que sea así. Pero bueno, aquí estamos asumiendo la tesis de la Fiscalía. La Fiscalía dice el partido político recibió en el 2011 y en el 2016 activos de procedencia delictiva. Eso es un acto de receptación patrimonial. Pero claro, en el escrito que ellos han presentado, no lo he escuchado en la oralización, ellos dicen, no, en realidad es un acto de conversión. Y eso es un claro desconocimiento de lo que es un acto de conversión. Un acto de conversión significa que un activo de procedencia delictiva se convierte y se sustituye por otro de naturaleza distinta. Por ejemplo, si recibo $100.000 de un acto de tráfico de drogas, compro un inmueble. Eso es un acto de conversión. Se convierte los $100.000 en un inmueble y se convierte, por lo tanto, el activo de procedencia ilícita en un bien distinto. ¿Qué es lo que plantea el Ministerio Público en el presente caso? Que Keiko Fujimori lo que hizo fue recibir fondos de campaña para utilizarlo en las campañas políticas de 2011 y 2016. De hecho, tampoco lo he dicho hoy, pero siempre repite que se utilizó básicamente para pagar a medios de comunicación publicidad para el partido político, es decir, gastos de campaña política. En ese sentido, por lo tanto, lo que hay es claramente un acto de receptación patrimonial. El Ministerio Público ha citado como, digamos, la casación que ya cerraría este debate,
¿no? La casación 2017-2021 de Nacional, que es el caso de Yantumala, y creo que está diciendo cosas que no dice esa casación. Y me permito citar literalmente la casación para que ustedes, señores magistrados, lo puedan comprobar. La casación dice lo siguiente: la donación a partidos políticos como tal no es delictiva. No es delictiva. Y dice a continuación, pero la situación cambia si el partido político camufla o esconde el dinero maculado proveniente de alguna actividad criminal previa acaecida a nivel nacional o internacional. Eso lo dice textualmente la casación. La pregunta es, ¿ha habido un acto de camuflaje o encubrimiento en el presente caso como para poder decir que efectivamente hay un proceso de lavado de activos? Porque eso es lo que se criminaliza y por lo tanto estar señalando que conforme a la Corte Suprema este caso tendría que tener características típicas porque se cumpliría con el principio de legalidad. La respuesta es no. Claro, el Ministerio Público dice, no, por supuesto, la Procuradora lo ha dicho aquí, la Procuradora del Ministerio Público, no es que se pitufió la plata. ¿Y qué quiere que se pitufió? Que con los falsos aportantes el dinero recibido se comenzó a declarar en pequeñas cantidades. Eso es otro desconocimiento de lo que es el pitufeo. El pitufeo o smurfing es un sistema de lavado de activos muy particular, muy concreto, que consiste básicamente, señores magistrados, en el hecho de... Perdón. Le vamos a dar unos 3 minutos, ¿será bien? Pues, yo creo que con 2 minutos me alcanza. Perfecto. Gracias, señor presidente. Lo único que quisiera yo señalar es que el smurfing o pitufeo es un mecanismo de lavado de activos que se comete cuando ante un sujeto obligado a informar a la unidad de inteligencia financiera hay operaciones que superan un umbral, bancos, $10.000. Si una persona quiere hacer un smurfing, lo que hace es hacer transferencias de 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, para no tener que reportar, para que el sujeto obligado a informar no pida, oye, ¿de dónde es la procedencia de tus fondos? Y por lo tanto no tenga que reportar a la unidad de inteligencia financiera. La pregunta es, ¿la OMPE era un sujeto obligado a informar a la unidad de inteligencia financiera en el 2011 y en el 2016? ¿Acaso la OMPE tenía que decir, oye, aquí hay unos aportantes que han realizado una operación por encima del umbral, así que voy a reportar a la unidad de inteligencia financiera y le voy a pedir al falso aportante que me diga cuál es la procedencia de sus fondos? Es decir, lo que está haciendo aquí el Ministerio Público es nominalizar un determinado hecho y creer que con simplemente atribuirle el nombre, ese hecho que no es lo que dice ser, se convierte en lo que quiere que sea. Perdonen el trabalenguas, pero creo que resulta suficientemente claro lo que pretende hacer el Ministerio Público. Por lo tanto, lo que hay aquí claramente es simplemente un supuesto de infracción administrativa, que posiblemente, bajo la tesis del Ministerio Público, que tampoco está aprobado, pero lo plantea como tesis el Ministerio Público, significa que determinadas personas vinieron y declararon como aportantes cuando en realidad ellos no realizaron las aportaciones, sino terceras personas. ¿Qué es eso? Una infracción administrativa electoral. En esos momentos. Ahora podría discutirse a partir del 2019 si eso también configuraría un delito de financiamiento ilegal de partidos, pero eso ya es 2019, a partir de la creación del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Por lo tanto, no existe un acto de ensombrecimiento, y el dato más claro de que no existe un acto de ensombrecimiento es que si hubiese sido eso un acto de ensombrecimiento, es decir, este pitufeo al que llama el Ministerio Público, tendría que haberse pasado a la tercera fase del proceso de lavado, que es la reintegración. La pregunta es, ¿el partido político Fuerza Popular reintegró los activos ensombrecidos a Odebrecht, al Grupo Romero, al Grupo Rasmus, a la Confier? Porque ese es el proceso de lavado, uno ensombrece para reintegrar. ¿Hubo reintegración? Y la respuesta es no. Se gastaron en necesidades de las campañas políticas, básicamente publicidad en los medios de comunicación. Si el acto de ocultamiento o ensombrecimiento, no hay un proceso de lavado de activos. Por lo tanto, a Keiko Fujimori, por más que el Ministerio Público diga conversión, encubrimiento, pitufeo, lo que sea, fue un acto de receptación de activos, que según el Ministerio Público eran maculados. ¿Eso era un delito en la legislación peruana? No. Por lo tanto, procesar a Keiko Fujimori por un delito de lavado, por un acto de receptación patrimonial, no siendo un delito de lavado de activos en los momentos en los que supuestamente se cometieron, resulta una violación manifiesta al principio de legalidad, que dice que nadie puede ser procesado ni sancionado por un hecho que al momento de supuestamente ocurrir no constituye delito. Por eso pedimos a este Tribunal Constitucional que, al amparo del principio de legalidad, declare fundado el habeas corpus en favor de la señora Keiko Fujimori. Muchas gracias. Entonces ahora sí, ustedes tienen para la réplica 10 minutos.
En vista de la complejidad del tema, normalmente son 5, pero vamos a dar 10 a cada parte. Ustedes se las distribuyen. Le agradezco, señora presidenta. No he escuchado por parte de la defensa de Keiko Fujimori por qué recibir dinero de la corrupción para una campaña política no es delito de lavado de activos. No ha dado una respuesta. Lo que nos ha indicado es de que está sujeta a un proceso inconstitucional. A lo que me tengo que preguntar, ¿realmente ha recurrido en primera oportunidad a este Tribunal Constitucional la defensa de Keiko Fujimori? No, invito a que ustedes puedan revisar la sentencia recaída en el expediente 2534-2019 del 25 de noviembre del año 2019, que es precisamente el que permite la excarcelación de la señora Fujimori, en el cual uno de los petitorios o planteamientos que postula la defensa es el agravio al principio de legalidad, es decir, si la imputación que formulaba el Ministerio Público en aquel año podía constituir delito. Y ahí está la respuesta del Tribunal Constitucional en aquella ocasión. Luego nos ha indicado de que la Fiscalía habría atribuido receptación de activos. Es una situación absolutamente falsa, probablemente por desconocimiento de quien ha hecho esa afirmación. Hemos presentado a este Tribunal Constitucional la acusación del 2 de julio del presente año, en donde se plantea la modalidad de actos de conversión. ¿Y qué implica los actos de conversión? Según Víctor Prado Saldarriaga, uno de los juristas más reconocidos en este tema y a su vez juez supremo titular del Poder Judicial. Involucra aquella movilización primaria del dinero de la fuente ilícita. Y en efecto, cuando uno de los abogados hace mención a las tipologías del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, no les informa a ustedes que el GAFILAP establece también que los partidos políticos reciben dinero de procedencia ilícita y que lo ingresan en su contabilidad para eludir y evadir cualquier control a través de lo que uno de los abogados ha tratado de conceptualizar como el smurfing o el pitufeo. Porque el Ministerio Público para la campaña del año 2011 está tipificándolo en la ley 27.765 y en la campaña del año 2016 en el decreto legislativo 1106. ¿Y qué implica? Implica que Keiko Fujimori recibe el $1.000.000 de la empresa Odebrecht, 3.600.000 de Dionisio Romero y de la empresa Sudamérica Fibras más de 3.400.000 solamente en la campaña del año 2011. Y en lugar de ingresarlo al sistema bancario, bajo la lógica que indican los abogados que han hecho uso de la palabra, que eran aportes de campaña, en lugar de ingresarlo a las cuentas del partido político, lo que hacen es utilizar las modalidades que ya están clasificadas para la identificación de lo que son actos de blanqueo de capitales. El pitufeo, la utilización de cuentas bancarias de terceras personas, la utilización de cambistas, el pago de servicios de publicidad electoral. Dice uno de los abogados presentes que para el smurfing o el pitufeo lo que se busca es evadir el control del sistema financiero. Y en el proceso penal se presentaron a declarar Marisol Vallechón, Luis Sánchez Bardales, Pedro Velar Sellanos, Luis Document Manrique, Rafael del Castillo, y podría agotar mi tiempo, indicar de que se presentaron al sistema financiero para hacer depósitos menores
a los $10.000 para no tener que declarar la procedencia. Pero además se utilizaron a determinadas personas, indiqué un cambista, Hugo Tazaico Mendoza, a quien se le dio dinero para que vaya a todas las entidades financieras de Lima para que haga depósitos menores a los $10.000 para que no pueda ser identificado. Y voy concluyendo para ceder el tiempo a los representantes de la Procuraduría. ¿Acaso vamos a normalizar de que uno de los integrantes de esta presunta organización, maletín en mano, se dirija a un medio de comunicación como es RPP a entregar $210.000 en efectivo para que no pueda aparecer de dónde proviene ese dinero? Alejamiento del origen, camuflaje, ensombrecimiento, como lo exige uno de los abogados de la defensa, con lo cual estamos acreditando pues de que estamos en los actos de conversión, que es lo que ha planteado el Ministerio Público. Disculpe, el control lo necesito. ¿Me puede programar mis diapositivas, por favor? Listo, ya está. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores magistrados, nosotros reiteramos que conforme la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estos casos en etapa intermedia, señores magistrados, han sido declarados improcedentes. Los expedientes que han sido citados no se encuentran referidos de ninguna manera al análisis del principio de legalidad y a la subsunción de los hechos en el tipo penal. Señores magistrados, reiteramos que si se realiza un análisis de fondo en el presente caso, este cuestionamiento es infundado. Concretamente, señores magistrados, en la demanda, y nos han vuelto a reiterar, dicen que los hechos imputados en la fecha que se han cometido estos hechos, no existía una norma que establezca que es delito de lavado de activos. ¿Y por qué? Porque dice que a Keiko Fujimori no se le imputa haber dificultado la identificación del origen del dinero ilícito. Señores magistrados, vigente a la fecha en la cual se han cometido estos delitos se encontraba la ley 27.765. Podemos verla claramente, dice, actos de conversión, el que convierte dinero cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen. Dificulta la identificación de su origen conforme ha señalado el señor representante del Ministerio Público. ¿De qué manera? Ha dificultado. Una de las maneras que ha realizado ha sido los aportes falsos, la captación de todas estas personas que han declarado de manera falsa y los múltiples actos que se han descrito. Esos hechos son los que están negando la parte demandante. Dicen, a mí no me están imputando haber dificultado la identificación del origen. Señores magistrados, reiteramos que el Ministerio Público ya lo ha señalado y lo reitero. Si la parte demandante no está de acuerdo con el término pitufeo, olvidémonos de ese tema, no, pero son falsas declaraciones, falsos aportantes, simulaciones exorbitantes, cosas que no han existido y se ha maquillado toda la recepción de este dinero ilícito. Eso es lo que se le imputa como dificulta la identificación del origen. Señores magistrados, esta norma posteriormente ha sido modificada por el decreto legislativo 1106. Literalmente es la misma descripción. Actos de conversión, el que convierte dinero cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Posteriormente, señores magistrados, ha sido modificado en el año 2021, la redacción es la misma. Se sigue exigiendo la finalidad de evitar la identificación de su origen y conforme hemos señalado y reiterado, sí se le imputan
estos hechos. Se le dice de qué manera es que ha dificultado la identificación del origen. Nosotros pedimos que se ponga mucha atención en este cuestionamiento, que al parecer es el principal, porque acabamos de escuchar a los dos abogados defensores que dicen que no se atribuyen actos, no se atribuye al haber dificultado. La finalidad de haber dificultado que se identifiquen este origen ilícito no se nos está imputando. Pero, señores magistrados, esto es una negación de lo que el Ministerio Público ha indicado claramente en el escrito de acusación. Señores magistrados, queremos precisar que con el último escrito de acusación que el Ministerio Público ha presentado, únicamente ahora se le atribuye lo establecido en el artículo 1 del decreto legislativo 1106. Entonces, netamente el análisis se tiene que realizar a partir del artículo 1 de esta norma. La parte demandante ha hecho referencia a una modificación que ha ocurrido el año 2016 respecto al artículo 2. Ese es su fundamento. Dice, solo a partir del año 2016 a mí me podrían imputar eso. Señores magistrados, actualmente en el control de acusación, disculpen, en la acusación presentada, ese artículo ya no está siendo considerado. No existe un sustento jurídico, no existe un sustento fáctico para alegar una afectación al principio de legalidad, y eso es manifiesto. Muchas gracias. Muy bien, igualmente tienen 10 minutos, se las distribuye. No, él no quería hablar. Gracias, señora magistrada. Nos vamos a dividir la intervención. En verdad no he escuchado argumento que tenga que ver respecto a la refutación de los argumentos de la procedencia, así que entiendo que por ahí vamos bien para el tema de fondo. Pero sí la Procuraduría me ha hecho acordar un aspecto que por el tiempo omití. Hay una nueva acusación. Yo recuerdo la intervención pasada del excelentísimo magistrado Ochoa, me preguntó qué me hacía temer a mí que en este caso se nos pueda seguir manteniendo en agravio, y decía si es que el fiscal podía o no quizás acusar o no. Bueno, acusó nuevamente. Y ya no a 30 años, ahora 35 años. Y ya no hay tantos, 40 y tantos procesados, ahora hay menos. El agravio, por tanto, como ven ustedes, no solo se mantiene, sino ahora se refuerza negativamente en perjuicio de la señora Fujimori. Y una cuestión trascendental, y dejo al doctor García Cabero para que refute con solvencia lo que han expuesto los señores de la otra parte. Aquí lo que hay que discutir es si los hechos eran o no delito. Si vamos a entrar a cuestión probatoria, nuevamente creo que estaríamos desnaturalizando el debate. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el señor fiscal empieza preguntando, ¿es delito recibir dinero de la corrupción? Yo diría, ¿y de cualquier otro delito? Sí, a partir de noviembre de 2016, claro, es evidente. Porque si fuese desde antes, entonces los estudios de abogados que recibieron honorarios de Odebrecht, IPIS que recibió donaciones, la revista del Poder Judicial que también recibió como auspicio dinero de Odebrecht, también habrían recibido dinero de la corrupción y serían procesados penalmente, deberían ser procesados penalmente por el delito de lavado de activos. Es más, RPP está denunciado por delito de lavado de activos por haber recibido dinero de la corrupción, porque a través de Keiko Fujimori le llegó a RPP, le llegó a Latina, le llegó todos los medios de comunicación. Es más, el señor Romero, el señor Rasmus, la CONFIEP, todos tendrían que procesar por lavado de activos por que recibieron dinero de la corrupción. ¿Acaso hace eso el Ministerio Público? No, se olvida de los que aportan y se olvida de los que reciben. Se concentra en el partido político. Y eso, evidentemente, es un análisis, por lo menos no es técnico. Yo me eximo de calificarlo, pero sí de negar que sea un análisis técnico. Confunde lo que es la colocación con la conversión. La colocación es la primera fase, la conversión es una forma de hacer esa primera fase. La conversión significa convertir el activo ilícito en uno distinto. Compro con el dinero del narcotráfico una casa, compro con el dinero de la corrupción un vehículo. Eso es un acto de conversión. Y eso se hace en la primera fase, que es colocación, donde también se puede hacer transferencias. Transfiero $100.000 a otra cuenta, un acto de transferencia. No confundamos conversión con colocación, son dos cosas distintas. La colocación es una forma, la conversión es una forma de colocar el activo. ¿Y aquí ha habido colocación? La respuesta es no. Y nuevamente nominalismos. La Procuraduría del Ministerio Público dice, no hay que coma, ¿qué hagas? Aplicamos el artículo 1 y no el artículo 2, ya está resuelto, o sea, no hay ningún problema. O sea, ustedes señores miembros del tribunal, no analicen porque ya la Fiscalía ha dicho qué es lo que tiene que hacer. No, lo que tenemos que determinar es el acto, el hecho en sí mismo, ¿qué es? ¿Es un acto de conversión, como dice la Fiscalía, o es un acto de receptación y tenencia de activos? Y la conclusión, a mi modesta opinión, es un caso claro de recibir y tener activos de procedencia delictiva. Y eso es artículo 2.
El Gafilat, es cierto, dice que efectivamente en los partidos políticos se puede lavar dinero. Por supuesto que se puede lavar dinero, pero la pregunta es si, según la legislación penal peruana, al momento en el que se le imputan los actos al partido político Fuerza Popular en cabeza de Keiko Fujimori, ¿era un delito? No. No estamos discutiendo los análisis técnicos que el Gafilat puede hacer sobre formas de lavado. Hay muchas formas de lavado, pero para poder castigar esas formas de lavado tendríamos que determinar que son típicas, es decir, que respetan el principio de legalidad, que está en la Constitución y que es la piedra angular del derecho penal y del Estado de Derecho. Y finalmente un dato que creo que es importante porque dice, no, con el pitufeo en realidad sí se ha conseguido ensombrecer, sí se ha conseguido dificultar la identificación de su origen. Ok, pero la pregunta viene, ¿y la reintegración? ¿Ha planteado caso el Ministerio Público, por lo menos como plan, cómo se iba a reintegrar? Ya no digo yo como hecho, como plan. ¿Cómo se iba a reintegrar eso a Odebrecht? ¿Cómo se iba a reintegrar eso a Romero? ¿Cómo se iba a reintegrar eso a Rasmus? ¿Cómo se iba a reintegrar eso a la CONFIEP? Porque ese es el proceso. Es decir, uno coloca, ensombrece y reintegra. Por lo tanto, uno no coloca para no ensombrecer, ni coloca para ensombrecer pero no reintegrar. Esos son actos de receptación patrimonial. Eso es algo que es recién un delito en el Perú a partir de noviembre del 2016. Antes no era delito. Y simplemente para poder concluir, nuevamente quisiera yo señalar que todos los actos que el Ministerio Público intenta, aunque creo que el señor fiscal ahora está tratando un poco de hacer un giro, digamos, malabarístico, porque se intenta cambiar lo que era el pitufeo, que antes estaba claramente centrado en los falsos aportantes, a decir, no, es que se realizaron depósitos en bancos. Creo yo que es un reconocimiento de la debilidad de su tesis del pitufeo. Porque la tesis con la cual a Keiko Fujimori se le ha involucrado en términos de ensombrecimiento, y lo reconoce la propia procuradora del Ministerio Público, es que eso se ensombreció con los falsos aportantes ante la OMPE. Y claramente eso no es un acto de ensombrecimiento, porque simplemente lo que hace una persona cuando declara ante la OMPE que ha aportado, es decir, yo he aportado. No dice, estos fondos vienen de mi actividad lícita, estos fondos que yo estoy aportando vienen de una actividad lícita. No hacen una declaración de procedencia de fondos. Y la OMPE no reporta a la UIF, la OMPE no establece que a partir de un umbral hay que reportar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo tanto, por donde se quiera ver, esto no es un acto que dificulte la identificación del origen. Sí, posiblemente ha dificultado la identificación del aportante real, lo concedo, pero eso no es identificar el origen ilícito de los activos utilizados en el aporte de campaña, son dos cosas distintas. Y eso el Ministerio Público lo está utilizando para, lo reitero, violar el derecho a la legalidad penal que tiene la señora Keiko Fujimori, tratando de imputarle retroactivamente un delito, un comportamiento de lavado que recién entró en vigencia en el Perú en noviembre del 2016. Muy bien, pasamos a la estación de preguntas. Tiene el uso de la palabra el magistrado César Ochoa. Gracias, presidenta. Voy a preguntar al abogado García Cabero, al fiscal Domingo Pérez y finalmente a la procuradora pública. Abogado García Cabero, en el debate, y usted también lo ha desarrollado en su intervención, se señala, esta es una causa que el Tribunal Constitucional va a determinar o no si hay una violación al derecho a la legalidad penal, al principio de legalidad, porque los hechos que se imputan a Keiko Fujimori constituían o no constituían delito. Y tenemos además una acusación fiscal que tiene su origen va a ser 10 años, exactamente no conozco la fecha, pero he escuchado que aproximadamente 10 años, sobre otro tema que no hemos tratado, que es el plazo razonable. Usted ha explicado que la legislación, y se mencionó también en las otras exposiciones, de lavado de activos aplicable
a la imputación a Keiko Fujimori está regulada en la ley 27765, ¿no? Es el número de la ley, ¿no? La Fiscalía ha argumentado en base a una casación de la Corte Suprema, ¿no?, sobre lavado de activos. Pero en ambas, tanto en la legislación vigente 2011 como en 2016, un tema clave, medular, es el origen ilícito. Claro, podemos decir, el Estado debe centrarse en la lucha anticorrupción, pero aquí la imputación es del lavado de activos, es decir, se presupone, entiendo, que el sujeto activo del delito, como dice el tipo legal que en esa época estaba vigente, conocía o podía conocer el origen ilícito. Entonces, ¿cómo es esto? Se recibe dinero de manera clandestina, cantidades altas, y no la calificaremos de exorbitantes, podemos calificarlas así también, y se conocía o se podía conocer que Odebrecht, ¿no?, tenía una lavandería, ¿no?, y que en consecuencia quien recibía ese dinero estaba incurriendo en una figura delictiva más allá de los otros elementos del tipo. Pero yo me quiero centrar en ese, sobre el origen ilícito o supuesto origen ilícito, lavandería, pues, ¿no es cierto?, en este caso, o de u otras empresas, entiendo, Banco de Crédito, el Perú y otros, podía conocer ese origen ilícito. ¿Es necesario determinar un delito fuente? Entiendo aparentemente que sí, ¿no? Explíqueme usted al respecto. Muchas gracias, señor magistrado. Creo que su pregunta es muy pertinente en la medida en que aborda otro de los extremos de la demanda de habeas corpus ante, que tiene que ver específicamente con el tipo subjetivo, con el dolo, es decir, con lo que usted muy bien ha identificado como la necesidad de que el autor tenga conocimiento o deba presumir el origen ilícito de los activos. Yo me he focalizado, porque creo que realmente el punto central está en la parte objetiva de que en realidad no es un acto de lavado de activos en proceso y que lo que se está imputando es de receptación patrimonial, pero el otro punto que el área... Sobre ese punto yo le quiero... Sí, efectivamente. Preguntar. De acuerdo. Porque se mantiene la legislación con los cambios legislativos. Sí, hay alguna modificación, ¿no? Pero... Sí, había una modificación porque inicialmente fueron delitos graves en la 27765 y luego ya con el 1106 se amplió el catálogo a cualquier otro delito. Entonces, se presume que hay una lavandería, digamos, un delito fuente. De acuerdo. ¿Y cómo se entiende esto que podía presumir? Y ahora, entiendo la legislación, debía presumir el origen ilícito, ¿no? A ver, sí, señor magistrado, entiendo perfectamente la pregunta y voy a responderle. El dolo, en la actualidad, es claramente un elemento que determina el delito y se construye a través de una imputación de conocimiento. Es decir, a las personas se le imputan conocimientos generales, porque todos lo saben, o específicos por su ámbito de desarrollo específico, por ejemplo, conocimientos que un médico tiene. De hecho, a los jueces se les imputa el delito de prevaricato porque tienen que conocer la ley. La pregunta es si en el 2011 y en el 2016 era noticia común, accesible a cualquier ciudadano, estando en la posición en la que se encuentre, que Odebrecht pagaba sobornos y tenía un sistema de estructuración, una división de operaciones estructuradas a partir del cual ella realizaba pagos que obtenía con fondos que se conseguían de manera ilícita. Independientemente de los temas probatorios, porque no creo que es el lugar para discutir temas probatorios, el dato concreto es que obviamente a ningún ciudadano se le puede imputar el conocimiento de lo que sale en el periódico de lunes. Es decir, claramente los hechos de corrupción de Odebrecht
se confiesan a finales del 2016 en Estados Unidos y empieza a difundirse eso los primeros 4 meses del año 2017. Es a partir de ahí en lo que se podría sostener que existe una imputación de conocimiento a las personas de que Odebrecht podría utilizar en sus pagos dinero que resulta de origen delictivo. Pero en 2011 y en el 2016 eso no es posible imputar. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico no puede sostenerse la existencia de un dolo, porque no tenía conocimiento, no había información y no podía presumirlo, porque no había ninguna información, por lo menos generalizada, mínimamente razonable y creíble, para poder sostener que efectivamente los fondos procedían de los actos de corrupción. Reitero, si nosotros asumiésemos que eso era posible en el 2011 o en el 2017, tendríamos que procesar penalmente a todos los proveedores que recibieron de Odebrecht dinero, porque supuestamente debieron saber en el 2011 y en abril de 2016 que ellos tenían una división de operaciones estructuradas o realizaban actos de soborno y por lo tanto su capital estaba contaminado por dinero de la corrupción. De esa perspectiva, señor magistrado, entiendo que otro de los puntos fuertes, independientemente del tema de que esto es un acto de receptación patrimonial impune y no es un acto de lavado de activos, además no es posible sostener el dolo en el caso de la señora Keiko Fujimori, porque no había conocimiento cierto, ni mucho menos la posibilidad de poder presumir que los activos tenían ese origen. Porque claramente en ese momento, 2011 y abril de 2016, no existía ni oficialmente, ni por lo menos como noticia generalizada, que Odebrecht realizaba pagos de actos de corrupción y que además tenía una operación de divisiones estructuradas. Al fiscal Pérez. Fiscal, usted ha empezado su exposición afirmando categóricamente que la señora Keiko Fujimori recibió dinero de la corrupción, ¿no? En la Fiscalía, obviamente hay una distribución de competencias. Usted es fiscal anticorrupción, entiendo. Exacto. Ahora, una pregunta por mi desconocimiento en estos temas. ¿Por qué no la Fiscalía de Lavado de Activos? ¿Por qué la Fiscalía, si justamente el tema acá es un tema que tiene ribetes técnicos, ¿no?, aspectos muy técnicos sobre la tipicidad del lavado de activos? Le agradezco la pregunta, señor magistrado Ochoa. Primero que nos aclare ese tema competencial. Soy un fiscal titular que tiene más de 20 años en el ejercicio de la profesión. Ingresé a través de un concurso público en el año 2005 y tengo la especialidad desde el año 2011 a través de un concurso público. Y las facultades que tiene la Fiscalía de la Nación es poder desplazar a fiscales que destacan en los méritos producto de su labor para que se puedan abocar a otras especialidades. En ese orden de ideas, en el año 2017, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tuvo a bien destacarme a la Fiscalía de Lavado para que pueda conocer no solamente este caso que en ese momento trae a este Tribunal Constitucional, sino para otros casos de lavado de activos que tuve el honor de conducir. ¿Y usted puede afirmar categóricamente, así como ha señalado, que recibió dinero de la corrupción, que conocía la imputada o podía conocer que Odebrecht había estructurado una lavandería de activos? No solamente lo puedo afirmar, si ustedes me permiten y no mandan este caso al archivo, lo puedo demostrar y probar ante un juez penal. Es decir, si ustedes permiten que el Ministerio Público cumpla con su deber constitucional del ejercicio de la acción penal, podré demostrar, como se estaba realizando en el juzgamiento que se inició el 1 de julio del año pasado y que lamentablemente se tuvo que anular el presente año, que Keiko Fujimori, cuando era congresista de la República, había exonerado de responsabilidad penal a la corrupta empresa Odebrecht por el caso de la Interoceánica. Inmediatamente después envía a 2 personas de su entorno de confianza, Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camari, a que le pidan $1 millón a esa empresa corrupta
que no solamente declara ante la autoridad norteamericana que financiaba con dinero de ganancias ilícitas de la corrupción campañas políticas en Latinoamérica, sino que también pagaba sobornos como el caso de la Interoceánica Sur. Usted está sosteniendo, o sea, como conclusión de lo que está afirmando, que sí había una estructura de la lavandería de activos en 2011, ¿no? Porque tenemos que aclarar al público que nos está viendo que acá se está analizando el principio de legalidad respecto a los hechos que se le imputan a la señora Keiko Fujimori, si constituían o no constituían delito en ese momento, de lavado además de activos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y si no, acláreme esto, de repente estoy mal informado. El acuerdo de colaboración eficaz suscrito por el Ministerio Público, entiendo la Procuraduría, no precisa una cláusula de reconocimiento de la empresa Odebrecht de haber incurrido en lavado de activos, porque es el colaborador eficaz que reconoce el delito justamente para que el Ministerio Público tenga los instrumentos para formular una acusación contundente, inequívoca. ¿Me podría precisar eso? Sí, y le agradezco la pregunta y saludo la posición que tuvo el Tribunal Constitucional de ordenar que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, porque no había para el Ministerio Público previsión legal que la autorizara, salvo el mandato de este máximo intérprete de la Constitución. Y en efecto, la empresa corrupta Odebrecht claudicó ante la justicia peruana, reconociendo que había participado en las grandes obras pagando sobornos y como consecuencia de esos sobornos tenía ganancias ilícitas y como lo había firmado ante la autoridad norteamericana, con esas ganancias es que pagaban las campañas políticas, como la campaña política de la señora Keiko Fujimori y también del expresidente Ollanta Humala, hoy condenado por haber recibido $3 millones, mientras Keiko Fujimori recibía $1 millón en la campaña del año 2011. Hay una cláusula entonces en la cual se reconoce Odebrecht el lavado de activos. Reconoce no solamente que pagó y financió campañas políticas, sino que es una empresa corrupta en la obra de la Interoceánica que la señora Keiko Fujimori exoneró de responsabilidad a través de la comisión que ella conformaba en el Congreso de la República en el periodo que fue congresista de la República. Ya. Disculpe, señor magistrado. Perdón, yo no le he dado el uso de la palabra. Y sobre otras empresas, sobre ¿entidad? El señor Dionisio Romero, cuando llama a la señora Keiko Fujimori a la casa del directivo Martín Pérez para entregarle en 17 ocasiones maletines o bolsas de montos de $200.000 que ascendieron a la cifra de $3.650.000, está sustrayéndole el dinero a una persona jurídica que está compuesta por accionistas, socios y clientes. O sea, ¿es el delito fuente ahí precisamente? Fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Y eso procesado? Se emitió una disposición para que sea la Fiscalía competente la que se aboque a la investigación de cómo el señor Dionisio Romero falseó los balances, la contabilidad, para que no apareciera ese extorno de dinero de la bóveda del Banco de Crédito de $3.650.000 en efectivo para darle bolsa en mano a la señora Keiko Fujimori durante la campaña del año 2011. Bien. Procuradora Pública. Ahora sí. Bueno, en esta oportunidad, usted estuvo en la audiencia anterior, nos ha traído el argumento de la improcedencia, ¿no?
con más desarrollo y claridad el argumento que sostiene la Procuraduría de la improcedencia de la demanda de habeas corpus. Y ha citado la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, de plenos anteriores, ¿no? Y esos casos, porque hay un tema aquí también planteado en cuestión, una materia a dilucidar, también se trataba de acusaciones de 10 años, así, durante 10 años, con supuesta afectación al plazo razonable. Muchas gracias por la pregunta, doctor. En los expedientes que he citado expresamente al momento de iniciar la intervención, quiero aclarar que son los expedientes que ha citado la parte demandante. Al momento en el cual ustedes le indicaron, se le hizo la pregunta, este Tribunal Constitucional, cuando se cuestionan resoluciones judiciales emitidas en etapa intermedia, alegando afectación al principio de legalidad, cuestionando resoluciones judiciales que declaran improcedente la excepción de infundadas las excepciones de improcedencia de acción, ha declarado improcedentes de esta demanda alegando que no existe una afectación directa, concreta y negativa. Eso fue lo que se afirmó y le preguntaron a la parte demandante cuál es el sustento entonces que tiene para pretender ahora que sí se realice un análisis del principio de legalidad, de la subsunción. Que no se debe analizar nunca el principio de legalidad, le pregunto ahora. Señor magistrado, considero el argumento de la En ningún improcedencia… caso de habeas corpus es viable analizar el principio de legalidad. Conforme la jurisprudencia que ustedes han emitido, se puede analizar este principio de legalidad cuando se hayan emitido las sentencias condenatorias, porque en ese caso existiría una resolución judicial que implique una afectación directa, concreta y negativa al derecho a la libertad. Y es en ese tenor, señores magistrados, que hemos resaltado que en todos los casos, he citado la sentencia emitida en el mes de febrero de este año, que han rechazado. Sobre el plazo razonable como argumento. Bueno, el argumento como el plazo razonable… O sea, ¿puede ser uno investigado 5, 10, 15, 20 años sobre la misma imputación? Para analizar el plazo razonable, señores magistrados, a pesar de que no es el cuestionamiento concreto en este caso, pero nosotros consideramos que si fuera el planteamiento que no se ha hecho, ahí corresponde, conforme también su jurisprudencia, realizar el análisis del test del plazo razonable, en el cual, sabemos, ustedes ya nos han dicho, analizar la complejidad del caso. En este caso, ya lo han relatado las partes, tenemos una acusación fiscal que la última era de 4.000 páginas y todas las diligencias, es complejo. Analizar el comportamiento de las partes del interesado y analizar también cuál es el papel del órgano jurisdiccional. Es esencial. Y señores magistrados, en este caso citamos la complejidad del caso, por ejemplo, que dentro de unos minutos se va a ver una demanda que ha sido interpuesta por el señor Yoshiyama, quien una vez que se dispuso a la conclusión de la investigación, él demandaba que se continúe. O sea, eran temas tan… Y en el momento del caso Yoshiyama lo veremos en su oportunidad. Es para citar un ejemplo de la complejidad, porque mientras el fiscal decía ya se concluyó con la investigación, habían personas que indicaban no, todavía yo estoy solicitando mayores elementos de investigación. Y señor magistrado, quisiera por favor que me permita dar la respuesta respecto a la pregunta que se le hizo del dolo referido al conocimiento. Claro, es que yo no respondí. Es algo… Quería algo breve nada más. Gracias. Por sus respuestas. Sí, ha pedido la palabra el doctor Gustavo Gutiérrez. Voy a hacer unas preguntas, quisiera que sean técnicas, al señor fiscal Domingo Pérez, pero antes quisiera señalar lo siguiente. Soy uno de los defensores del derecho a la protesta en este tribunal y lo he demostrado con los votos que hemos emitido. De suerte que yo no puedo admitir que haya un banner gigante en la puerta
donde dice que el Tribunal Constitucional es una organización criminal. Eso yo no lo puedo admitir. Y yo estoy seguro que si esa misma cartelón estaría en la Fiscalía, el fiscal Domingo Pérez estaría enviando a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la que yo pido públicamente que se apersone, porque eso no es protesta, eso es difamación, y eso es un delito. La de protesta es libre, pero no ese acto que pretende vincular a este tribunal, que puede discrepar, que puede disentir, que puede generar críticas, pero no calificarnos de esa manera. Yo no lo admito, señora presidenta, y espero realmente, y pido a la opinión pública, que el fiscal se apersone a las afueras del Tribunal Constitucional. Muy bien. Sobre lo que corresponde al tema. Señor fiscal, yo respeto su trabajo, creo que usted es un profesional que actúa conforme a sus convicciones. Pero ese Tribunal Constitucional, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, también dice textualmente que es competente para conocer las detenciones o procesos donde hay una afectación al principio de legalidad penal. Lo que significa, cuando dice legalidad penal, está escrito en el Código Procesal Constitucional, que también nosotros podemos ingresar a conocer la imputación sobre la base de la preexistencia de un tipo penal. Y aquí creo que el asunto concreto de lo que yo observo, de lo que he podido escuchar, es que en esencia el asunto parte por determinar si la conducta realizada por el agente constituye o no el delito que usted viene a sustentar y que la defensa considera que es errónea, que no es precisa. Usted me ha hecho mención a mí que en efecto yo he señalado que todos los partidos reciben donaciones. Y eso es verdad, señor fiscal. En todas partes del mundo los partidos políticos reciben donaciones. Y en el Perú todos los partidos recibían donaciones de manera pitufiada. Por eso es que el señor Tuesta, uno de los grandes exponentes de la reforma electoral, hablaba de que el financiamiento público tenía que tener nuevos cambios. El financiamiento privado, perdón. Incorporar el financiamiento público para que el Estado aporte, para evitar este tipo de hechos. Y por otro lado, esos límites que se establecen para aportes ya no sean pitufiados, sino haya la posibilidad de que pueda haber montos mayores. Y hay otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde se permite cualquier tipo de aporte, al punto de que Kamala Harris, en la última elección electoral, tuvo más de $1.000 millones en aportes para la campaña electoral. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, la visión que tenemos de todos estos actos, hasta la ley de financiamiento político, es que estamos hablando de actos partidarios, de actos que pueden ser reprochables administrativamente, que pueden ser cuestionados, pero es la mecánica en todas partes del mundo. Por eso repito que las reformas electorales han creado el delito de financiamiento ilegal para evitar que dinero negro finalmente ingrese a las campañas electorales. Pero eso ¿cuándo ocurrió? El 2018, ¿no? Entonces, aquí hablamos del año 2011 y del año 2016, es decir, de hechos anteriores. Entonces, yo le pregunto a usted, técnicamente, ya usted ha señalado los hechos con vehemencia, con convicción, pero le pregunto técnicamente, en todo caso, ¿cuál es la finalidad del delito de lavado de activos? O sea, entiendo de que puede haber ahí un ocultamiento, un recojo, pero ¿cuál es la finalidad de este delito técnicamente hablando, desde la dogmática del derecho penal? ¿Cuál es la finalidad? Esa sería mi primera pregunta. Le agradezco mucho, señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, por las apreciaciones que tiene hacia mi labor, y comparto con la preocupación que usted ha manifestado el día de hoy en cuanto a la alteración del orden público. Es una situación que lamentablemente también he venido sufriendo desde que me he abocado a conocer este caso, el caso Cocteles. A las preguntas. Usted señala en relación a el proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Seguí con bastante atención la audiencia de la sesión pasada, en la que usted apropiadamente indicó una situación que debe ser analizada y obviamente dentro del rol que desempeño brindar una respuesta para que ustedes tengan a bien evaluarla. Por eso lo que voy a indicar va a servir para complementar la posición que seguramente ustedes van a adoptar y que espero sea en salvaguarda
de la labor que tiene el Ministerio Público de perseguir y que se procure el castigo de los actos de lavado de activos. En la casación 617-2021 nacional, que es la que había anunciado, en que la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país zanjó esta controversia, si recibir dinero de procedencia delictiva para las campañas políticas constituye delito de lavado de activos. Bueno, la Corte Suprema hace un análisis dogmático al respecto y concluye que sí, corresponde que se pueda sancionar esas conductas. Y lo invito, con todo respeto, obviamente, señor magistrado, que en la página 18, 19 y 20, fundamento noveno, la Corte Suprema de Justicia hace el relato de cómo surge el término de lavado de activos en la realidad norteamericana y establece de que el término lavado de activos o blanqueo de capitales surge en el año 1972 a consecuencia del caso Watergate y el escándalo de la reelección del presidente Richard Nixon, en el que él oculta el origen de ingentes cantidades de dinero entregadas para la campaña electoral. Estamos viendo que la Corte Suprema de Justicia de la República reconoce que es un problema a nivel mundial que se reciba dinero para solventar las campañas políticas. Usted a continuación me preguntó acerca de qué es lo que se afecta recibiendo dinero en las campañas electorales. Y me gustaría al respecto hacerle mención que no es una situación novedosa para nuestro país esta realidad que se presenta. Tengo un libro, El modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Rafael Gálvez Bravo. También seguramente usted lo tendrá en su biblioteca como un conocedor de estas materias. Página 187 y siguientes. Dice: los partidos políticos son entes privados de base asociativa que forman parte esencial de la arquitectura constitucional en el sentido que expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales de la participación política. Como representantes de la ciudadanía están sujetos a derechos y obligaciones y deberían prestar ejemplo como su comportamiento, pero como evidencian los tribunales y los medios de comunicación con sus informaciones, este no ha sido el más adecuado y el blanqueo de capitales no ha sido ajeno a alguno de sus comportamientos más reprochables. A propósito de la sentencia al tesorero del Partido Popular Español y Bárcena y el caso Gürtel, que sacudió dicha realidad. Pero además quisiera hacer mención acerca de si usted me permite, al respecto. Señor fiscal. Dígame. Yo entiendo que el caso Watergate también es un caso de espionaje telefónico. Lo que hablo aquí es de, nuevamente, por eso le decía al inicio de mi intervención, que básicamente lo que me preocupa es el principio de legalidad al que todos los ciudadanos tenemos garantía, ¿no? Porque si no existe un tipo penal anterior, en realidad si es que hay una interpretación muy abierta, donde no hay un amparo dogmático de nuestra familia jurídica, o se trastoca o se amplía la finalidad con posterior, con una interpretación de la Corte Suprema del año 2017 para calificar un tema del año 2011 o del 2016, en realidad también el gran problema, entiendo y comprendo el rol del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, pero en este caso hablamos de la tipicidad de un acto para poder perseguir a un comportamiento, porque técnicamente un ciudadano podría entender que realizando, desplegando una conducta, está actuando correctamente o está utilizando un espacio que los civilistas utilizan mucho. Los civilistas utilizan mucho los vacíos de la ley para poder establecer algún mecanismo que permita, por ejemplo, obtener algún rédito para sus defendidos. En este caso en concreto, si hablamos pues por eso, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, el tipo penal del delito de lavado de activos en el año 2011 y en el año 2016, ¿no era acaso
la necesidad, como señala el abogado, de la reintegro, ¿no? Reintero ese término, ¿no? Reintegración. De la reintegración, pero por otro lado, de la utilización de esos fondos para insertarlos en el sistema económico y financiero para poder blanquearlos. O sea, obtengo yo 10 millones de dólares de procedencia ilícita, los meto al mercado, para el sistema financiero, para blanquearlos y para poder beneficiarme. O sea, no estamos hablando de un delito de índole patrimonial, la extensión a un acto político, a un acto partidario. Esa tipificación, a mí me interesaría, aparte de la interpretación de la Corte Suprema, por el amparo dogmático en lo que se refiere a nuestros antecedentes del delito de lavado de activos y la figura respaldada también, usted es el penalista, no yo, de algunos dogmáticos del derecho penal que suscriban dicha posición que usted señala en estos momentos. Esa era mi pregunta. Y le agradezco y complemento lo que le iba a responder en atención a la pregunta pasada o anterior que usted me formuló acerca de cuál es el bien que se tutela con el delito de lavado de activos. Y en el fundamento 14º de esta casación, la 617-2021 nacional, dada por los jueces penales supremos, que son los jueces especializados en la justicia penal, valga la redundancia, indica que es un delito pluriofensivo, que lo que busca proteger es que no se lesione la administración de justicia, la estabilidad y la seguridad del Estado, entre otros aspectos. Claro, cuando ingresa ese activo inmaculado… Pero señor fiscal, esa es una interpretación jurisprudencial. Le hablo de una interpretación dogmática. Ahora que tenemos algunos a penalistas de moda, alemanes, que inclusive hasta los jueces son apologetas de una alteración del sistema de legalidad penal. ¿Qué sistema penal, qué doctrinario ampara que un lavado de activos puede calificarse un hecho ligado a gasto en una campaña electoral? Esa es mi pregunta. Bueno, le había citado el caso de Rafael Gálvez Bravo, correcto, pero iba a complementar mi respuesta anterior porque usted en el año 2015, en el artículo Regalos o Propuesta, el punto inicial del debate electoral, un artículo que usted escribió en aquel año, usted indicó lo siguiente: no debemos permitir que una democracia sea boba, dice usted líneas después, porque la política, la campaña política, se convierte en un concurso de regalos entre los ofertantes. Difícil pugnar entre las ideas si surge un candidato, como los muchos que tenemos, que no se caracterizan por la trayectoria, sino en esencia por el capital económico que poseen. Y se pregunta usted, ¿cómo competir democráticamente en esas condiciones? Sí, pero agradezco que me lea, señor fiscal, pero yo no estoy haciendo un análisis penal, estoy haciendo un análisis constitucional, precisamente de lo que distorsiona la dádiva en la campaña electoral, pero no tiene nada que ver con la dogmática penal, porque acá hablamos, usted es un fiscal y sustenta un requerimiento, una imputación fiscal, no una imputación política ni constitucional. Entonces, desde un punto de vista penal, ¿en qué dogmática ampara su teoría? No llegamos a ese punto, pero quisiera preguntarle otra más para terminar mi intervención, referente a que en lo que usted le he escuchado, ¿no? Decir, el partido y la señora Fujimori tuvieron que saber que Odebrecht era una empresa corrupta, por lo tanto ese dinero era de fuente ilícita y ese dinero lo utilizaron. ¿Y qué hizo ese dinero la señora Fujimori? Lo insertó mediante la declaración ante el registro de OMPE y con eso pagó las cuentas de RPP y las cuentas de América TV y de Latina y de todos los medios de comunicación. Entonces mi pregunta allí, señor fiscal, ¿por qué no se incorpora a los medios de comunicación que recibieron este dinero a este proceso? Si también forman parte en su teoría del caso de la trama ilegal que se ha orquestado. No he señalado el caso de América TV, en ese caso pongo este punto para que no se genere seguramente alguna… Bueno, entonces, en términos generales, los medios de comunicación a los cuales se les ha entregado fondos, porque es conocido, o sea, una pasada de un minuto cuesta 300.000, 400.000 soles que reciben los medios de comunicación. O sea, este dinero, usted ha demostrado que este dinero ilegal de una empresa corrupta, estos señores han pagado a los medios de comunicación.
Por lo tanto, la cadena delictiva no se agota con el partido, se agota con quien recibió el dinero. ¿Por qué no están los medios de comunicación en este caso? Y tiene usted mucha razón, es dinero no solamente ilegal, con lo que está afirmando la Fiscalía es que es un dinero de procedencia ilícita. Ya el dinero a los medios de comunicación no se entrega en la salita del SIN, en una salita amoblada, ahora se comisiona. ¿Pero qué tiene que ver eso determinados con ese directivos? fiscal? O sea, el hecho de que haya pasado antes podemos tener una valoración. Vayamos al caso concreto del 2006-2011. Evidentemente, hay diferentes modalidades. Ahora se hacen golpes de Estado por interpretaciones fácticas, pero son golpes de Estado. Y acá, así hayan sido en una cafetería, definitivamente hay una entrega de un dinero que usted ha señalado que tiene una fuente corrupta. Y el medio de comunicación que debía presumir, recibiendo un dinero, millones de dólares, ¿por qué no está en su teoría del caso? Entonces podemos coincidir de que sí hay una presunción que la recepción del dinero, la captación del dinero en efectivo y en montos exorbitantes constituye un delito de lavado de activos y es precisamente lo que está solicitando al Ministerio Público para que no le archive. Fiscal, pero ya lo entendí. Tercera y última pregunta. Usted señala finalmente que la interoceánica fue un hecho que evidencia que la señora Fujimori habría participado, habría dado una contraprestación, en todo caso, este es el término técnico, en estos eventos, ¿no? Pero yo entiendo que la señora Fujimori fue parlamentaria de 2006 a 2011, y estamos hablando que la donación se dio en el 2011, o sea, los aportes los recibió después de haber ella salvado a Odebrecht, algo así. Estamos afirmando como la imputación la condición de agravante por la condición de funcionaria pública que en el momento que recibe ese dinero maculado era congresista de la República. Pero ¿cómo es que se vincula con la interoceánica? Yo recuerdo la interoceánica en el año 2006 cuando se aprueba la interoceánica, no había un solo parlamentario en contra. Todos los parlamentarios votaron a favor del contrato con la interoceánica. Entonces, usted me está hablando de 2011, ya terminó el periodo electoral, ya la señora había dejado el cargo. Entonces, ¿qué tiene que ver la interoceánica como un elemento del proceso o del delito de lavado de activos en este caso concreto? Permítame complementar la pregunta que usted indica con una respuesta. El excongresista en ese periodo, Renzo Reyardo, integrante de la Comisión de Fiscalización precisamente de esta obra corrupta, la Interoceánica Sur, indicó que era la bancada de la señora Keiko Fujimori la que propuso y propugnó que se declarara de que la empresa Odebrecht no tenía responsabilidad en la obra de la Interoceánica y además procuró que Odebrecht continuara con la obra. Y fueron los únicos que votaron los fujimoristas. La señora Keiko Fujimori votó a favor de la empresa corrupta Odebrecht. O sea, los demás partidos no votaron. Fue una decisión. ¿Por qué no los del Congreso procesa de la a todos? República. ¿Por qué no los acusan a todos los congresistas que votaron a favor? ¿Por qué? ¿Por qué no denuncia todo el Congreso? Si todos votaron, todos son cómplices. Esa no es la imputación y que ha también planteado habría que incorporar a la señora Marisol Pérez, que también firmó una condonación a favor de Odebrecht. Porque acá hay una trama donde todos están involucrados, pues. ¿No? Porque todos han participado de una otra manera en la ejecución de estos hechos. He escuchado con mucha atención, señor fiscal, su respuesta. Muchas gracias. Gracias. La palabra, no, ya el magistrado, sí, ya terminó, ¿no? Si no hay más preguntas de parte del magistrado para ustedes. Yo creo que más bien es cuando el magistrado pregunta a una persona en concreta y se responde, si no sería muy largo todo. Entonces ha pedido el uso de la palabra el magistrado Manuel Monteagudo. ¿Tienen por si acaso agua? Señor fiscal, usted también. Si necesitan tomar agua, ahí tienen. Sí, bueno, en primer lugar una brevísima reflexión y luego una pregunta muy concreta, ¿no? Efectivamente, como han dicho ambas partes, creo haber comprendido ambas posturas. Por un lado, quienes consideran que ante la violación del principio de legalidad penal es posible que el Tribunal Constitucional ingrese a la situación en que se encuentra el proceso todavía en la investigación, y quienes sostienen lo contrario. Se ha hecho referencia a nuestra jurisprudencia. Efectivamente, nuestra jurisprudencia, creo yo,
ha dado ciertas pautas muy claras sobre en qué momentos se puede ingresar y en qué momentos no se puede ingresar, aunque tenemos algunas discrepancias, sin duda. Ahora bien, dejando por un momento de lado la cuestión de si corresponde ingresar o no ingresar, porque claro, si nosotros vamos a entrar a una discusión dogmática, probatoria, sobre tipificación, creo que entramos en un terreno donde es la justicia ordinaria, es el proceso regular, el que debe entrar a mirar toda la cuestión probatoria, el detalle, ¿no? Nosotros tenemos que encontrarnos frente a un vicio irremediable, constitucional, ¿no? Y en esa posibilidad podemos ingresar, ¿no? Entonces, voy a dejar de lado la pregunta de la competencia y voy a entrar un poquito en lo que ha señalado el abogado de la parte demandante respecto a lo que, digamos, estas etapas que nos están graficando la realización del lavado, ¿no? Y quisiera el comentario también del señor fiscal al respecto. Usted ha dicho que a propósito de la palabra pitufeo, en fin, una cosa es la colocación y otra cosa es el pitufeo, ¿no? Una cosa es la conversión, la colocación y luego el reingreso. Nos ha hablado de estas tres fases a propósito de esta organización internacional que describe estas características. Y ahí hay un punto que quisiera que me esclarezca lo siguiente. Cuando se reciben fondos, vamos a asumir claramente ilegales, con conciencia de que son de origen ilegal, sé que ustedes no comparten de esa posición, por supuesto, pero para este ejercicio vamos a plantearnos si se reciben los ingresos y luego estos ingresos se distribuyen, según la otra versión, se distribuyen, ¿no? Y se pitufean, es decir, ingresan en menores cantidades. Esta sola transformación, y se lo voy a plantear en términos financieros, de un activo mayor en activos minúsculos, no es una colocación. Es decir, lo que hacemos normalmente en el mercado financiero, grandes inversionistas o pequeños inversionistas, es transferir recursos y convertirlos en una modalidad financiera original, el efectivo, el cash que se recibe en maletines, y lo voy a convertir en otros activos, pequeños depósitos. Eso es una colocación desde el punto de vista de la lógica financiera. Más allá de la discusión del objetivo, la finalidad, la conciencia de la finalidad, es donde no he logrado entender para usted esta, digamos, descentralización o esta distribución en pequeños montos de una fuente mayor, no es una colocación. Eso es me parece que por definición lo sería, ¿no? Quisiera que me esclarezca su punto de vista. ¿Sí? Muchas gracias, señor magistrado, para darme la oportunidad de precisar esto. Los actos de colocación implican poner los activos que el delincuente ha obtenido como consecuencia del delito en el sistema económico, en los diversos sectores, que puede colocarlo en bloque, de a poquitos, ¿no? Lo que sea. Una vez que los introduce en el sistema económico, porque para lavar dinero el delincuente tiene que desprenderse del dinero, si no, no se puede lavar. Nadie lava su ropa puesta, ¿no? Tiene que sacársela y ponerla en la lavadora. Entonces tiene que colocar el dinero en el sistema económico, que es el lugar natural para proceder al lavado. Después vienen actos que implican ensombrecimiento, y eso es lo que se hace con el pitufeo. O sea, el pitufeo lo que hace es ensombrecer el dinero que se ha colocado a través de pequeñas operaciones no detectables para que finalmente ese dinero se justifique en otro tipo de ingresos, procedencias. Eso se llama intercalación, operaciones diversas en el sistema económico, en el sistema de bienes inmuebles, tal. Y una vez que se ha conseguido alejar el dinero con todas esas operaciones de su pecado original, que es el delito, se reintegra al delincuente. Yo no me refería al reintegro, me refería a la colocación. Me pareció que usted afirmó que el pitufeo no era colocación. ¿Es colocación entonces? No, lo que estoy diciendo es que el pitufeo como concepto es ensombrecimiento. O sea, es el ensombrecimiento, es decir, la colocación no es un acto que en sí mismo
constituya un ensombrecimiento. Uno coloca el activo en el sistema financiero, lo pongo en el sistema financiero, en 1 millón, en 5 millones, en 2 millones, en 500.000, en 50.000. Pero eso no es un ensombrecimiento, digamos, tener un activo mayor y distribuirlo precisamente para que el activo mayor no aparezca, sino aparezca descentralizado en diferentes titulares. Entonces ya no es una colocación, sería un ensombrecimiento, como usted mismo lo dice. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que pasa, creo yo que como todas las cosas, uno podría entender como, desde un punto de vista empírico, como que efectivamente esas pequeñas operaciones que se hacen con un dinero puesto en una cuenta bancaria o se pagan en efectivo, serían colocación en un sentido empírico porque lo está poniendo en una cuenta. Pero en términos jurídicos no sería propiamente un acto de colocación, sino de ensombrecimiento. Por eso se llama pitufeo. Porque el smurfing, que es el sistema, lo que busca precisamente es evitar la detección de los órganos de persecución de lavado, de prevención y detección de lavado de activos, porque ellos reportan y le ponen atención a operaciones que superan un umbral, que son, por ejemplo, en el sistema bancario, $10.000. Entonces, lo que hace el lavador es, yo tengo que hacer transferencias por debajo de los $10.000 para que no se reporte eso a la unidad de inteligencia financiera. Ese es el pitufeo. Ok, pero digamos, si miramos el sentido, digamos, la conceptualidad del lavado, dicho sea de paso, han hecho referencia al momento en que se empieza a conocer sobre el lavado, la teoría sobre el lavado. Miren, el Fondo Monetario Internacional tiene documentos que se remontan a los años 70 sobre el lavado, ¿no? Sí. Por si acaso, o sea, no es un fenómeno, digamos, de nuestros días, ¿no? Lo que, digamos, se estaría discutiendo si el pitufeo en este caso es conversión o es colocación. Termino preguntándole, el escenario óptimo para tener esta discusión en el caso que nos ocupa, ¿no es el proceso mismo? ¿Por qué tiene que ser esa discusión material llevada a cabo aquí, donde no tenemos los instrumentos probatorios para poder determinar en este mundo conversión, colocación, quiénes fueron, cuál era la intención, se sabía, no se sabía? ¿Por qué tiene que ser aquí, en la jurisdicción constitucional? En mi opinión, gracias, señor magistrado, por la pregunta, porque está volviendo al inicio sobre si puede entrar en un tema de legalidad penal. Podríamos discutir efectivamente el tema, y yo estaría de acuerdo con usted, si es que efectivamente la dinámica del pitufeo planteado por el Ministerio Público fuese que efectivamente el partido político Fuerza Popular se dedicó a ensombrecer a través de pequeñas operaciones dentro del sistema bancario para luego, blanqueado eso, reintegrárselo a Odebrecht. Diría, vamos a discutir eso probatoriamente en un juicio. O sea, le concedo completamente. Pero si el Ministerio Público dice, usted recibió donaciones del partido político Odebrecht, además nos centramos en Odebrecht, nos olvidamos de los Romero, de los Rasmus y de la Confiep, dicho sea de paso, pero vamos con el caso más sensible, que es Odebrecht. Si el planteamiento es, usted recibió donaciones de Odebrecht, que es la corrupta Odebrecht, claro, con el periódico de lunes todos decimos que es corrupta, pero la corrupta Odebrecht, etcétera, etcétera. Y luego me dice que el dinero se pitufió porque se utilizaron falsos aportantes ante la OMPE. Yo creo que eso no necesita ningún debate probatorio. Eso simplemente es absolutamente un tema que no tiene nada que ver con el pitufeo. Eso lo que es una infracción administrativa que simplemente ocultó quién era el aportante, pero no ocultó el origen del dinero. Lo que hicieron los falsos aportantes fue decir, yo aporté, y ocultaron a Odebrecht, o a Romero, o a Orasmus, o a la Confiep. Pero nunca dijeron, este dinero procede de mi trabajo limpio y es un dinero limpio, etcétera, etcétera. Eso no se le declara a la OMPE. Entonces, claramente, yo no creo que es necesario someter más de 10 años a una persona, que ya lleva 10 años procesada, a discutir sobre si un pitufeo en la OMPE es un acto de lavado de activos. Es, en la opinión de esta defensa, un punto central que creo que el tribunal debe evaluar. Bien, muchas gracias, señor fiscal. Gracias, señor magistrado Monteagudo. La casación 617-2021 nacional, a la que invoco este Tribunal Constitucional, tenga la oportunidad de conocer y motivar en la decisión que vaya a adoptar, establece en el fundamento 13.4 la irrelevancia del cumplimiento del ciclo completo del proceso de lavado de activos, que es la posición que ha traído el señor abogado defensor. Es decir, plantea
un criterio distinto a lo que los jueces supremos penales ya han establecido, la autonomía típica de cada una de las modalidades de lavado de activos. Si se revisa el fundamento 25º, en la página 36, los jueces supremos penales señalan lo siguiente: cualquier colocación de dinero maculado es susceptible de configurar la modalidad típica de conversión. Existen al menos 5 formas de financiamiento privado a los partidos políticos: los donativos. Si se comprueba que tales contribuciones provienen de una actividad criminal precedente, se configura el delito de lavado de activos. Es decir, nosotros le estamos señalando al Tribunal Constitucional que el dinero que proviene de una actividad criminal previa ingresa al sistema financiero. Lo que el señor abogado aquí presente no le indica a usted que el dinero, la exorbitancia de esas cifras ingresaron a las cuentas del partido político Fuerza Popular en el Banco Scotiabank y luego se fueron a la OMPE a señalar que esos fraccionamientos, ese pitufeo de dinero era aportes de aportantes, de cócteles, de rifas, de pagos de campaña publicitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Concluyo. La sesión pasada, en mayo de este año, lo que planteaba la defensa era la tipicidad porque este hecho, reprochable jurídicamente, no lo ha negado el señor abogado aquí presente, configuraba el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos que no estaba vigente en la fecha. El día de hoy han cambiado de posición y ahora les dicen a ustedes que lo que la Fiscalía afirma es que hay una receptación patrimonial producto del decreto legislativo 1246 de noviembre del año 2016, situación que es absolutamente errada, tal vez por desconocimiento del señor abogado, que en la acusación última presentada el Ministerio Público se decanta por los actos de conversión, concluyo, en la ley 27.765, artículo 1, campaña 2011, y en el decreto legislativo 1106, campaña 2016, artículo 1. Perdóneme, quisiera hacer la misma pregunta final que hice respecto de por qué una alegación de afectación al principio de legalidad penal no debe ser conocida, entiendo que es el planteamiento en la jurisdicción constitucional, porque esto debe ser improcedente. Le ruego síntesis porque nos han explicado. Por la reserva que tiene la jurisdicción penal, ya esta controversia está pacificada en el Poder Judicial. Nuevamente, reitero que pueda ser objeto del pronunciamiento de esta casación 617-2021 nacional, que lamentablemente en la sesión pasada, en la sesión de mayo, la defensa no informó que el Poder Judicial ya pacificó la controversia que pretende introducir a este tribunal. Bien, muchas gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra el magistrado Helder Domínguez. No es que no, perdón, el magistrado. Lo que pasa es que, como le he dicho antes, si el magistrado se dirige a una persona, solo a ella es la que contesta. Pero si no, yo no tengo esa potestad. Por favor, le pediría que tome asiento y compréndanos. Gracias. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Realmente tenía unas 2 o 3 preguntas, pero ya han sido contestadas por ustedes, sobre todo el tema de la colocación y la conversión. Hemos escuchado ambas partes y ya nos dan ciertas luces para poder resolver. En todo caso, me voy a concentrar solo en una breve pregunta y una breve respuesta, por favor. Aquí lo que se está discutiendo es desde la perspectiva constitucional, no desde la perspectiva de la legalidad, sino de la Constitución. Y como esta audiencia y las demás siempre se transmite, es importante señalar que la Constitución y el nuevo Código Procesal Constitucional, en lo que se refiere al debido proceso o tutela procesal efectiva, habilita al Tribunal Constitucional a analizar también los derechos, además del derecho de acceso a la justicia, también el derecho a aprobar, también la observancia del principio de legalidad procesal penal. Entonces, es bueno señalar esta situación
porque a veces se dice que en esos predios el Tribunal Constitucional no puede ingresar. Entonces, empezamos por una premisa equivocada. Eso es bueno señalar. Por eso que cuando a veces escucho que el tribunal no puede ingresar a ese espacio jurídico, entonces, ¿por qué está tipificado, valga utilizar términos penales, en nuestra legislación constitucional y nuestro Código Procesal Constitucional, que tiene el carácter de ley orgánica? En ese sentido, la pregunta es, ¿por qué el tribunal no podría analizar el principio de legalidad aquí? ¿O por qué debería hacerlo? Porque ese es el punto medular que aquí, uno de los puntos medulares, porque seguramente también vamos a analizar el tema si hay cierta amenaza cierta, como está señalando la parte demandada, porque o las restricciones a la parte demandante son o no racionales en este proceso. Mi pregunta entonces va al principio de legalidad. Por favor. No sé quién empieza. Señor magistrado, ¿quién primero? Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias y muy puntualmente para responder a su pregunta, yo tengo que decir que estoy un poco desconcertado porque la verdad que entiendo que el Ministerio Público muta con bastante facilidad los hechos. He escuchado aquí que está hablando de Keiko Fujimori, congresista de la República, exoneró a IRSA y por lo tanto, entonces, esto es un delito, ¿está imputándole un delito de cohecho? O sea, un delito de corrupción, porque parecería, por lo menos de lo señalado por el señor fiscal, que estuviese discutiendo aquí un tema de cohecho, de que se le ha sobornado para que vote a favor de exonerar a la IRSA de toda responsabilidad. Y me acaba de decir que yo soy un desinformado porque no me he enterado que en su acusación del 2025, que acaba de formular nuevamente, ya cambió. Ya no es tenencia, ahora es conversión. Y entonces ahora con conversión... Entonces, esto lo único que demuestra, señor magistrado, es que ni la Fiscalía tiene claro lo que está imputando. Que ni la Fiscalía tiene claro lo que está imputando. Y por eso también en su momento le devolvieron, creo, 20, 29, 19 veces, no sé cuántas veces la acusación, porque no sabe realmente lo que está imputando. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, señores magistrados, es, ¿puede un tribunal constitucional, basándose en el hecho postulado, no en lo probado, porque esto no es un debate probatorio claramente, puede sobre la base del hecho postulado un tribunal constitucional decir, oye, no se puede procesar a una persona por un hecho que no constituye delito al momento de realizarse? Podríamos nosotros decir como Tribunal Constitucional, decir, oye, están procesando a una persona por el delito de hechicería. Ah, bueno, pues hasta que no exista un pronunciamiento de la Corte Suprema final, dejemos a la persona que lo tengan preso por hechicería. No, pues, el Tribunal Constitucional inmediatamente tendría que intervenir y decir, esto es una violación flagrante a la legalidad penal, porque no hay ningún delito de hechicería. Es posiblemente un ejemplo extremadamente radical, pero que grafica el fondo de lo mismo. Es decir, podemos tener procesada penalmente a una persona por un delito de lavado de activos porque recibió fondos de campaña que la Fiscalía dice que son maculados por el delito de lavado de activos. Eso era realmente un delito en el año 2011 y en abril de 2016. Y la respuesta, como creo que lo hemos podido verificar, es absolutamente clara. No era un delito. Y entonces, el propio Ministerio Público va mutando, cambiando, tratando de ajustarse, porque lo que busca no es ajustar la ley a la realidad, sino tratar de ajustar la realidad a la ley. Y eso es lo que no podemos hacer. La realidad es una. Y lo que tenemos que hacer es evaluar jurídicamente esa realidad. Y creo que el Tribunal Constitucional, y con esto respondo a su pregunta, señor magistrado, tiene toda la legitimidad para poder entrar a analizar casos de legalidad. Y además, entendiendo lo que dice el artículo 224, literal D, que dice, a ninguna persona se le puede procesar ni sancionar. No dice sancionar solamente, procesar. Y lo que Keiko Fujimori tiene en este momento es un procesamiento por un hecho que no constituye delito en el momento de su supuesta realización. Perdón, ha dicho el magistrado Domínguez que quiere que le responda solo el fiscal. Muchas gracias, la procuradora. De acuerdo, señor magistrado Domínguez. Usted indica, y esto lo digo con absoluto respeto,
que el Tribunal Constitucional está habilitado para advertir alguna afectación al principio de legalidad. Y creo que ese fue materia también de la decisión o el criterio que adoptan los magistrados del Tribunal Constitucional en el expediente 2534-2019, que favorece a Keiko Sofía Fujimori Gucci con su excarcelación en el año 2019. Uno de los agravios que postula Keiko Sofía Fujimori Gucci en aquel momento es que los hechos por los cuales se le estaba investigando y había sido afectado su derecho a libertad no era delito. Bueno, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 138, 152 emite un criterio que entiendo que ustedes van a tomar en cuenta al momento de resolver esta causa. Pero no solamente esta modalidad criminal que el Ministerio Público está acusando ante la jurisdicción ordinaria ha sido desconocida por ustedes, ha sido por el contrario conocida. Sentencia en el expediente 3248-2019, este tribunal concede la acción a Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Y usted podrá ver del texto de esa sentencia que nuevamente se pone en el debate de este tribunal el hecho que ahora la defensa pretende cuestionar como nuevo para el Tribunal Constitucional. La sentencia 3035-2022, 21 de noviembre del año 2024, en donde ya la ahora condenada Nadine Heredia Alarcón, prófuga de la justicia peruana, procura que se declare prueba prohibida a elementos de prueba. Invito a que ustedes revisen los fundamentos de dichas sentencias, en donde ustedes también tomaron conocimiento acerca del hecho que la Fiscalía está procesando en la jurisdicción penal. Finalmente, el expediente 2803-2023, que favorece a José Klimper Ackerman, del 21 de noviembre del año 2024. Y en los fundamentos 19 y 25, ustedes toman conocimiento del hecho a través de las disposiciones de formalización de la investigación preparatoria. Por eso yo me pregunto ahora, ¿por qué ahora el Tribunal Constitucional, luego de estas decisiones constitucionales, tendría que archivar el caso como lo solicita la señora Keiko Fujimori? Concluyo, si usted me lo permite. No voy a caer en la provocación de las narrativas que postula el señor abogado aquí presente, porque como lo dice Michele Tarufo, la construcción de relatos falsos está dirigido para un público sesgado y este Tribunal Constitucional tiene que emitir una decisión de manera imparcial. Gracias. Muy bien. Solamente quería hacer una precisión antes de cederle el uso de la palabra al magistrado Hernández. Señor procurador, usted la vez pasada estuvo en la audiencia, tuvo el uso de la palabra. Ahora la idea era una audiencia complementaria porque no se había escuchado al fiscal. O sea, por eso es que le pido que comprenda. Entonces, por favor, tiene el uso de la palabra el magistrado Pedro Hernández. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados, en general, los señores abogados y a toda la sala en pleno. Algunas precisiones que nos parece interesante realizar. O sea, el tribunal, si bien es cierto, de manera cotidiana no analiza estos temas por la complejidad, pero sí ha habido la jurisprudencia muy antigua donde sí lo ha hecho, porque evidentemente son casos excepcionales, donde la justicia constitucional no puede tampoco permanecer ciega frente a una situación, digamos, advertida y manifiestamente vulneratoria. Aclarado eso, una pregunta en general para las dos partes, si fueran tan gentiles. Se ha repetido muchísimo, yo diría que insistentemente, una casación, la 617 del año 2021. Y por favor, si nos podían precisar, ¿esta casación se pronuncia sobre la tipificación de la conducta del 2011 o se pronuncia sobre, teniendo como referente la ley 30997 del 2019, cuando coexisten hasta el día de hoy lavado de activos y el delito de financiamiento ilegal de partidos? Porque eso me parece importante, ¿no? Porque parecería que todo el peso argumentativo, con todo respeto, señor fiscal, está en esa casación, pero entiendo que esa casación analiza un contexto normativo a partir del año 2019, con la ley 30997, que crea el tema del delito de financiamiento ilegal.
Por eso quería merecer, por favor, su precisión, porque no me quedó muy claro, y lo mismo de la parte del demandado. Gracias. Le agradezco la pregunta, magistrado Hernández, que eso fue precisamente objeto de las preguntas de usted en la sesión pasada a los intervinientes. Y en efecto, esta casación 617-2021 nacional del 20 de diciembre del 2022 analiza la aplicación del delito de financiamiento ilegal de partidos como del delito de lavado de activos, precisamente antes de la vigencia de la referida ley, y hace una diferencia entre qué es lo que debe entenderse como delito de financiamiento y qué es lo que debe entenderse como delito de lavado de activos cuando un partido político, un ente, recibe donaciones y pone en el supuesto no solamente del bien jurídico tutelado, en donde sabemos de que va a haber claras diferencias, sino en el objeto del delito, en tanto que en el financiamiento ilegal de partidos políticos hay contribuciones que están expresamente prohibidas en la ley de partidos políticos. En el caso del lavado de activos es el activo maculado, es el delito que procede de un crimen, es el delito de la corrupción, es esa ganancia que ha recibido Keiko Fujimori para su campaña. Es por eso que esta casación, que es impulsada por la defensa del expresidente Ollanta Tazo y su cónyuge Nadine Heredia, concluyó en que la justicia penal pudiera condenar precisamente a quienes impulsaron esta casación, indicando de que no hay una cuestión de atipicidad, lo que corresponde es una cuestión de probanza, y como bien han señalado los tribunos en este tribunal, eso corresponde al Poder Judicial, y eso es precisamente lo que el Ministerio Público procura, que se declare culpable a Keiko Fujimori con las pruebas que ha recabado en la investigación. Gracias, señor fiscal. Doctor, si fuera tan amable, sí, la misma pregunta. Muchas gracias, señor magistrado. Esta casación, efectivamente, 617-2021, ve el caso de Ollanta Humala y analiza una excepción de improcedencia de acción, que lo que básicamente se hace a nivel procesal es determinar si la hipótesis contra Ollanta Humala y Nadine Heredia se subsume o no en el tipo penal de lavado de activos. El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es un caso aparte, porque tengo entendido además que le imputan haberse comprado, haber participado la suegra, los hermanos, haber comprado una empresa Todograf, haber comprado inmuebles, gastos de la tarjeta de crédito de Nadine, ahí están los famosos chocolates Godiva, en fin, entonces determinados actos que implican, creo yo, posiblemente un análisis que no me atrevo yo a decir, a lo mejor tampoco es un delito de lavado, pero no creo que podamos nosotros decir que son dos almas gemelas y por lo tanto lo que dijo la Suprema en un caso tiene que per se también repetirse en este mismo caso. Pero además, y esto es importante, yo sí resalto que en esa casación se establece con rotunda claridad que la donación a partidos políticos no es delictiva, lo dice explícitamente, y exige para que pueda ser delictivo un acto de camuflaje o encubrimiento. Y lo que vengo sosteniendo yo, señores magistrados, es que el llamado pitufeo que el Ministerio Público sostiene que se hizo ante la OMPE no es un acto de ensombrecimiento del origen ilícito. Podrá a lo mejor ocultar quién donó, pero no ensombrecer el origen de los fondos, porque nunca se declaró ante la OMPE la procedencia de los fondos que los falsos aportantes supuestamente dijeron que esos fondos tenían. Por lo tanto, creo que eso es el punto central, y lo que sí creo que resulta importante resaltar, señores magistrados, es que independientemente de lo que la Corte Suprema ha dicho, y yo con todo respeto, además por los magistrados que han decidido, a los que yo aprecio muchísimo, por lo menos en el ámbito académico, intelectual, pero eso no es ningún óbice para que el Tribunal Constitucional pueda analizar también el tema de legalidad desde la perspectiva constitucional. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional ha enmendado la plana en alguna decisión de la Corte Suprema. Lo hizo, por ejemplo, en el caso Luchetti, en su momento con la prescripción. Le ordenó a la Corte Suprema emitir un nuevo pronunciamiento aceptando unos nuevos postulados, y la Corte Suprema, acatando lo resuelto por el Tribunal Constitucional, declaró prescrito un delito que en ese momento se imputaba a este empresario chileno. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que decir: yo no puedo analizar ya y tengo que quedarme inmóvil frente al cuestionamiento de la legalidad, porque ya la Corte Suprema, en un caso que la Fiscalía dice que es parecido, ha dicho que esto sí es un delito de lavado de activos. Personalmente, y con todo respeto que merece la Corte Suprema, creo que no.
creo que el Tribunal Constitucional tiene toda la facultad para poder entrar en un análisis de legalidad del caso concreto de Keiko Fujimori, no del caso de Ollantumala y Nadine Heredia, y determinar a partir de ello si efectivamente se cumple con el principio de legalidad en un sentido constitucional. Gracias, presidente. No más. Muy bien, creo que ha sido un debate amplio. Les agradecemos a todos los que han intervenido y no habiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto. Muchas gracias.